Este es un ejercicio de cinética química. Me da la reacción 2-NO2 gas que reacciona con el O3 gas para dar el N2O5 gas y el dioxígeno. Me dice que, según experimentos realizados, se observa que el orden de la reacción, según el NO2, es 1 y el orden, según el ozono, también es 1. Y me pregunta que escriba la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es siempre V igual a K, que es la constante de velocidad, por la concentración del primer reactivo elevado a alfa, que es el orden de reacción respecto de este reactivo, que es 1, por tanto aquí ponemos un 1, por la concentración del segundo reactivo elevado a beta, que es el orden de reacción respecto del segundo reactivo, que como dato me han dicho que era 1, por tanto aquí un 1. Esta sería la velocidad de la reacción. Cuando me hablan de orden de reacción respecto del NO2, ¿qué quiere decir esto? Veamos. Si me dicen que el orden alfa respecto de respecto de la concentración de NO2, ¿qué significa que sea de orden alfa? Significa que al duplicar la concentración inicial de NO2, entonces la velocidad se ve multiplicada por 2 elevado a alfa. Este 2 es de duplicar y alfa es el orden de la reacción. Por tanto, si la reacción, como es este caso, es de orden 1, entonces al duplicar la concentración de NO2, la velocidad se queda duplicada, puesto que 2 elevado a 1 es 2. Pero, si por ejemplo fuera de orden 3 respecto del NO2, entonces al duplicar la concentración inicial de NO2, entonces la velocidad se vería multiplicada por 2 elevado a 3, es decir, por 2 al cubo por 8. Ese es el concepto de orden de reacción. Obviamente, si en lugar de duplicar la concentración inicial de NO2, lo que hacemos es triplicar la concentración inicial, entonces la velocidad se verá multiplicada por 3, que viene de triplicar, elevado a alfa, que es el orden de reacción. Ese es el significado del orden de reacción. Además, muchas veces en este tipo de ejercicio me preguntan que calcule las unidades de K. Despejando K sería V partido por ambas concentraciones. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? La velocidad lo que mide es cómo varía la concentración a lo largo del tiempo. Por tanto, se mide en moles partido litro partido segundo. Estas son las unidades de velocidad. La concentración molar, moles por litro, la concentración molar, moles por litro. Estos moles por litro se simplifican, el litro sube al numerador y me queda que en este caso la constante sería litro partido segundo mol. Estas serían las unidades de la constante de velocidad. Me pregunta qué otras sustancias tóxicas producen los motores de combustión interna, aparte del dióxido de nitrógeno. Producen bastantes gases tóxicos, otros óxidos de nitrógeno, como el monóxido de nitrógeno, óxidos de carbono, por ejemplo el CO, óxidos de azufre, como el S2, SO3, etc. Y luego me pregunta que nombre estos dos compuestos. Este compuesto tendríamos, la cadena tiene 2 carbonos, por tanto es un etanol, porque tiene un alcohol, pero además tiene una amina. Según el orden de prioridad, el alcohol es más importante, por tanto esto es el etanol, que en el carbono 2 tiene una amina. Por tanto,
el 2-aminoetanol. Y luego tenemos una sal, el Na2CO3, que es, según la nomenclatura tradicional, es el carbonato de sodio, y según la nomenclatura de composición, sería el trióxido carbonato de disodio. Trióxido carbonato de disodio. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.